Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Camilo José Cela, muchísimas gracias al proyecto de la Semana del Emprendimiento por invitarme y compartir con vosotros este rato, ¿no? Mi idea sería estar aproximadamente unos 40 minutos, ¿no? Compartiendo algunas ideas que hemos preparado, ¿no? Que he preparado, y luego dejar los últimos 15 o 20 minutos por si surgiera también algún tipo de pregunta o, bueno, algún otro formato un poquito más interactivo igual, ¿ok? Muy bien. Bueno, la verdad es que me ha hecho ilusión venir aquí, ¿no? A un centro universitario, ¿no? La verdad es que hace mucho tiempo que dejé la universidad, ¿no? No soy... En vez de estudiando físicas, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Soy del norte, aunque la vida nunca me ha llevado por el mundo de la física, ¿no? Sino por el mundo de la gestión y el mundo de las finanzas. También soy doctor en ciencias económicas. Bueno, antiguo alumno de Harvard. En definitiva, un poco esta es mi parte académica, ¿no? Bueno, vaya. A ver si me acostumbro a esto, sí. Bueno, cuando yo terminé, la situación económica española era complicada. En fin, conclusión, que en el año 82 empecé a trabajar en el sector financiero. He trabajado siempre en el sector financiero, BBV, he sido subdirector general de un banco y en los últimos años en CaixaBank, ¿no? Como director de Relaciones Institucionales, aquí en la territorial de la Comunidad de Madrid, y hasta hace unos años, ¿no? En el que el sector financiero, pues como está atravesando una problemática coyuntural, ¿no? Derivada de muy bajos tipos de interés, ¿no? y estructural, ¿no? En todo el tema de la transformación digital, pues bueno, pues al final pues me dijeron, Fernando, ya no hace falta que vengas a las 8 de la mañana, ¿no? Y ahora me dedico a otras cosas, ¿no? Soy el presidente del capítulo de Madrid, del Charter de Madrid, una red de Business Angel de San Francisco en Madrid, ¿no? Tiene un nombre un poco raro, ¿no? Tiene como una palabreja japonesa, Keiretsu. La web es keiretsuforum.es, no tiene nada que ver con nada japonés, sino que son oriundos, como digo, de San Francisco. Es la mayor red de inversores privados del mundo, hay 50 y tantos chapters en el mundo, capítulos, ¿no? Y lo que hacemos es foros, encuentros entre nuestra comunidad de inversores, nuestra comunidad de business angels, ¿no? Inversores, con nuestra comunidad de startups, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y organizamos encuentros, foros de inversión de cara a que ambos se encuentren, ¿no? Luego tengo también una actividad académica, soy profesor de finanzas de la universidad, también de la Universidad Camilo José Cela, ¿no? Y tengo una empresita con otro socio en el que dedicamos un poco al tema de compra-venta de empresas, de alguna manera estructuración financiera y demás, ¿no? ¿Ok? Bueno, un poco estos son mis... si alguien quisiera estar un poco... Entiendo que a través de los organizadores de la Semana del Emprendimiento es factible, pero vamos, si también alguien quisiera estarlo... No sé por qué aparecen aquí un poco los mails como en moradito, ¿no? Bueno, no sé si se ven bien, se logran ver bien. Esos son mis referencias, ¿no? Muy bien. Cualquiera de ellas. Bueno, por enmarcar un poco el tema del emprendimiento y la financiación, ¿no? Pues yo diría que estamos en un momento donde el ecosistema emprendedor español pues ha mejorado mucho, ¿no? Y realmente pues muestra unos signos pues realmente muy diferentes. Yo en esto, porque como veis, como soy viejo, pues llevo unos cuantos años en esto, ¿no? Más de 12 años, 15 años, y la verdad cuando uno echa la mirada atrás, ¿no? Pues la verdad se da cuenta uno de que el ecosistema ha cambiado muchísimo, ¿no? Tanto en el entorno inversor como en el entorno emprendedor. Incluso en España tenemos ya... Pues esto no es solo una historia de americanos, ¿no? Ni de historia a veces de películas de estas del Silicon Valley, ¿no? Sino que tenemos alguna historia pues también de éxito, ¿no? Historias pues como que nos suenen a todos, ¿no? A muchas más, pero que nos suenen a todos. Globo o Idealista o una startup malagueña, se llama FreePic, ¿no? Que también un fondo de inversión se utiliza muchísimo en el ámbito académico y universitario, ¿no? Un poco ellos pretenden ser el Google de las imágenes, ¿no? Pues la verdad es que el ecosistema ha mejorado mucho, ¿no? Tanto desde el ámbito inversor, ¿no? En el momento de la entrada, ¿no? Como en las salidas, y desde el ámbito inversor público, ¿no? Con instituciones como ENISA, como CEDETI. La financiación del emprendimiento veremos que es una financiación ordenada, hay que seguir un proceso, el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Como en el ámbito más informal de Business Angels, aceleradoras, incubadoras, plataformas de equity y crowdfunding, que también se han incorporado al ecosistema español.
Incluso un fenómeno que vemos en este momento, que también está tomando su importancia, es lo que denominamos todo el tema del corporate venturing, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todo el corporate, digamos, unas grandes corporaciones, ¿no? Incluso con propósito muy diferente, ¿no? Desde, yo qué sé, desde cerveceras o compañías de seguros de decesos, ¿no? Compañías de seguros de decesos, que de alguna manera, entendiendo que estamos viviendo unos momentos pues complicados, ¿no? En la situación de estos de incertidumbre, de alguna manera están atrayendo, ¿no? Muy próximas al core de su negocio, ¿no? Proyectos de emprendimiento, bueno, pues que ayuden, ¿no? a diversificar su portfolio, ¿no? Normal, ¿no? Decimos, por tanto, que es un ecosistema cada vez más potente, ¿no? Bueno, cada vez observamos más jóvenes, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque también estamos observando un movimiento muy importante en todo lo que se denomina el emprendimiento senior, ¿no? Personas que han pasado una parte importante de su vida en una actividad profesional y que, bueno, pues que por circunstancias diversas, ¿no? Algunas de ellas a veces porque la empresa, bueno, pues se ha comprado, se ha vendido, en fin, etcétera, lo que fuera, ¿no? Pues se deciden abordar un proyecto propio de emprendimiento, ¿no? Por tanto, esto trasciende a la edad, ¿no? Por tanto, cada vez hay un colectivo más de personas que quieren dar esa opción, digamos, socio-personal, ¿no? Las instituciones públicas, ¿no? Nacionales, ¿no? Lógicamente, las que más conozco pues son las nacionales, ¿no? Para personas que nos estuvieran viendo un poco, ¿no? En otros ámbitos internacionales, pues lógicamente me es un poco más desconocido, ¿no? ¿Okay? Y en el ámbito inversor, ¿no? En el ámbito inversor, como digo, tanto de la aparición de estas figuras, de estos inversores privados, estos llamados business angels, ¿no? Que de alguna manera quieren dedicar una pequeña porción de su patrimonio, ¿no? Normalmente nuestra recomendación es menos de un 5%, estamos hablando de proyectos de riesgo, ¿no? Bueno, a invertir de forma directa en este tipo de proyectos y también un poco, como decimos, todo el tema del emprendimiento corporativo, ¿no? Grandes corporaciones, un poco a semejanza del modelo americano, ¿no? De los Google Ventures o de los, bueno, de corporaciones americanas que de alguna manera tienen como un sistema alrededor, ¿no? Satélite de no sé cómo llamarlo, ¿no? Casi de ojeadores, ¿no? Por hacer un símil futbolístico, ¿no? De startups que puedan ser complementarias con su portfolio. Y luego el marco legal e institucional también ha avanzado. Bueno, por tanto, tanto el vector de emprendedores ha mejorado mucho, ¿no? De hecho, hay un informe muy interesante, probablemente el mejor informe de emprendimiento que se hace en el mundo, ¿no? Que seguro que lo vemos y lo veis en la academia, ¿no? El GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Que resume un poco en cada país, participan en este momento, están participando, pues yo creo que cerca de 50 países en el mundo, es el mejor estudio de emprendimiento que se hace en el mundo, ¿no? Ahí está puesta la web del caso español, es descargable, el resumen ejecutivo, ¿no? Si alguien tiene una cierta curiosidad por entender cómo es el ecosistema del emprendimiento en España, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y luego yo diría que también hay un cierto reconocimiento social y mediático, ¿no? Se habla de emprendimiento ahora, ¿no? Se habla en la prensa, se hacen películas, salen noticias, ¿no? Hay un medio que, bueno, pues os lo recomiendo, se llama elreferente.es, ¿no? Es una especie como de diario, ¿no? De alguna manera siempre relacionado con el ecosistema del emprendimiento. Las instituciones públicas también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que para que un ecosistema sea fuerte necesitamos, lógicamente, que existan emprendedores, que existan inversores, pero necesitamos también, de alguna manera, la labor institucional, ¿no? De todo el tema público, ¿no? Por ejemplo, en España, muy importante la labor que realiza ENISA, luego veremos un poco en qué hueco, ¿no? De financiación de proyectos de emprendimiento en fases muy tempranas, ¿no? ENISA, Empresa Nacional de Innovación, ha escrito al Ministerio que cada año tiene un presupuesto en España de 100 millones, ¿no? De presupuesto del Estado para proyectos de emprendimiento, ¿no? De hecho, ENISA ha financiado más de 1.000 millones en 10 años, ¿no? En proyectos solo de emprendimiento, que se dice fácil, ¿no? ¿Okay? Bueno. Ahí también tenemos otra institución como es el CEDETI, pero esto ya es un poco más complicado, ¿no? Acceder a financiación del CEDETI, o sea, hay que de alguna manera, un poco para proyectos e empresas de base tecnológica, proyectos de alguna manera, un e-commerce, por ejemplo, ¿no? O la aplicación de una tecnología no sería financiable por CEDETI, ¿no? Y luego, pues incluso también en el ámbito europeo, ¿no? Bueno, cada vez observamos, ¿no? Como digo también en el ámbito de inversores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque personas que tienen unos excedentes de recursos necesitan un poco diversificar, ¿no? Y rentabilizar sus inversiones, ¿no? Estamos en un entorno en este momento monetario de tipos al 0%, ¿no? Por tanto, no, digamos, sin rentabilidad, ¿no? Vinculada al riesgo, de forma que este tipo de personas, además de haber hecho ya la inversión inmobiliaria o de otro tipo, pues de alguna manera se plantean ante su gestor de banca privada
el decir, oye, debería hacer alguna inversión directa en startups, ¿no? Aunque veremos que eso es necesario de alguna manera hacerlo con cuidado, como todo, ¿no? Luego también en España se autorizó hace unos años, ¿no?, las plataformas de equity crowdfunding, ¿no? En ese momento nos pusimos un poco a la cabeza, bueno, pues europea. Plataformas de equity crowdfunding son plataformas, ¿no?, de alguna manera que conectan inversores, vamos a decirlo, pequeñitos o de pequeño importe o de pequeño volumen, ¿no?, con proyectos de emprendimiento, con startups, ¿no? A través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, ¿no? Precisamente yo soy miembro del equipo del Advisory Board de una startup que esta semana, precisamente una startup de música, una plataforma musical, ¿no?, Melvos Music, que conecta artistas, cantantes, bandas, solistas con la industria de la música, y acabamos de cerrar una ronda de financiación de casi 200.000 euros con una plataforma de equity crowdfunding, ¿no? Están haciendo su labor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también hay un vector importante, hay un vector también interesante fiscal, ¿no? En España esto no lo conoce a veces mucha gente, y la verdad que es de agradecer que el legislador, ¿no?, los legisladores, ¿no?, no quiero dar ningún tinte, ¿no?, que en España, por ejemplo, suprimieron la deducción fiscal por inversión en primera vivienda, ¿no?, que bueno, pues eso fue una faena, ¿no?, sobre todo para generaciones jóvenes, ¿no?, no eliminaron esta deducción, ¿no? De hecho sigue existiendo, esto es ley sobre la renta de las personas físicas, ¿no? La inversión que un particular haga en una startup es deducible en la cuota, no en la base, hasta el 30% de la cantidad invertida, con un límite de inversión de 60.000 euros, ¿no?, por año. Quiere decir que una persona que invirtiera 60.000 euros anuales, pues tendría una deducción repito, no en la base, sino en la cuota de hasta 18.000 euros. Bueno, esto es un elemento, dice, oye, pero la gente va a hacer inversiones en startups solo por el tema fiscal. Bueno, pues es un elemento adicional, ¿no? Y yo incluso diría hasta divertirse, ¿no?, y crear un cierto valor social. Muy bien. Y luego, desde el punto de vista de inversores, pues la verdad es que pues observamos en este país, ¿no? No es de alguna manera el tamaño, ¿no?, a lo mejor de otros ecosistemas, ¿no?, estos ecosistemas un poco de películas, ¿no?, de Silicon Valley y demás, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo, ¿no?, muchísimo, muchísimo, ¿no? Hay además una fuerte liquidez en el mercado, ¿no?, derivado de tipos al cero, ¿no? Hay de alguna manera instrumentos o agentes, bueno, pues que tienen necesidad de invertir y de rentabilizar esa liquidez, ¿no? Y luego lo que decía antes del entorno corporativo, ¿no? Hay algunos fenómenos especialmente, bueno, yo diría que ejemplos en el mundo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, Mercadona, ¿no?, con todo el proyecto que tiene en Valencia, ¿no?, de Marina de Empresas, de Lanzadera, de Ángels, ¿no?, pues realmente es un magnífico ejemplo de cómo desde un entorno corporativo, ¿no?, del Grupo Mercadona, de alguna manera se hace, se fomenta todo de alguna manera, todo este ecosistema, ¿ok? Hay algunos otros, ¿no? Hay de hecho un informe, ¿no?, de lo que es ya se ha elaborado en España el informe de emprendimiento corporativo, en el que grandes corporaciones, sobre todo inicialmente, como digo, están tratando de fomentar, ¿no?, próximo a su corporación, ¿no?, startups, bueno, que tienen que ver con su portfolio, ¿no? De hecho, nosotros somos asesores, ¿no?, de alguna de ellas en campos, yo qué sé, ¿no?, desde corporaciones que tienen que ver, como decía, con el mundo de la cerveza o con el mundo de los seguros de deceso o con diferentes, ¿no?, que sienten que tienen que, de alguna manera, generar un poco de innovación, ¿no? Hablamos mucho de innovación en las organizaciones, pero la innovación no florece tanto dentro de las organizaciones, ¿no? Las corporaciones, contra más grandes son, pues son más rígidas, son más, bueno, pues sí, son más burocráticas, ¿no? De alguna manera, por tanto, a veces la innovación hay que incorporarla a través de startups desde fuera, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no?, porque esto incluso, es decir, bueno, todo esto que he dicho de una forma cualitativa tiene su reflejo en cifras, sí, tiene su reflejo en cifras. Este es, por ejemplo, un informe, es verdad que ahora están terminando el de 2020, es un informe de 2019 en España sobre la inversión startup que realiza ASCRI, ¿no? ASCRI es la Asociación Española de Capital Inversión, ¿no?, crecimiento de inversión, ¿no? Yo creo que el informe, yo creo que será, ahora mismo no lo sé, porque me lo mandó el director gerente. Supongo que será público. Si alguien tiene algún problema, pues yo, en fin, se lo mando, ¿no? ¿Y qué es lo que...? 2 slides nada más, el informe es grande, ¿no? Pero, bueno, ¿qué dice, no? Bueno, pues porque veamos, esto es 2019, como digo, están terminando 2020, por ejemplo, ¿no? Nos habla del número de inversiones en startups, ¿no? En número y en importe, ¿no? En número y en importe. Bueno,
pues ya veis que en estos 3 últimos años, de hecho en 2020 ha seguido creciendo, ¿no? Y esto que hablábamos antes de una cierta idea cualitativa tiene un reflejo cuantitativo, ¿no? Además hay agentes, ¿no? Agentes que han sido activos, como mínimo han hecho una operación, desde aceleradoras y business angels, venture capital nacionales, venture capital internacionales, corporate venturing, lo que llamaba antes, ¿no? Grandes corporaciones que, bueno, pues un poco el número de agentes que han sido activos en 2019, ¿no? Como veis, un ecosistema, bueno, pues ya empieza a ser relativamente de agentes, de protagonistas, relativamente numeroso, ¿no? Eso es el número de inversiones que han hecho, ¿no? Por el tipo de inversión, ¿no? Cada uno de estos agentes, ¿no? Número, esto se refiere al número de inversiones que han hecho en startups, ¿no? Startups financiadas por cada uno de estos agentes, ¿no? Como veis, los números mayores, lógicamente, corresponden un poco pues, más a aceleradoras y business angels y a venture capital nacionales, ¿no? El número es mucho menor, pero, sin embargo, si lo viéramos en importe, lógicamente el importe es mucho mayor, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en Venture Capital Internacionales, pues aquí hay operaciones pues, muy importantes, ¿no? Como os decía antes, ¿no? De fondos de... Hay interés por invertir en España, a pesar de que a veces somos un poco pesimistas, ¿no? Desde el punto de vista interior, ¿no? Hay un interés por invertir en talento en España, y de hecho, fijaros que estas cifras, bueno, pues son de venture capital internacionales, ¿no? De inversores institucionales internacionales bastante grandes, ¿no? Y lo mismo, y esto es una distribución, esto lo paso, ¿no? Y esto empieza a pasar no solo en Madrid y Barcelona, ¿no? Sino empieza a pasar en otras zonas del país, ¿no? Por ejemplo, es bastante intenso la actividad emprendedora en la región de Valencia, en el País Vasco, sí, bueno, en general se están incorporando, ¿no? En Andalucía, ¿no? Regiones, como digo, a todo este tema de alguna manera de... Bueno, vamos a ver si me dejas pasar. A ver, que no me deja pasar. A ver, ¿estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien? Necesitamos otras manos más inocentes, unas manos más inocentes. Ahora. Bueno, se había quedado un poco eso ahí, ¿no? Bueno, se ha quedado un poquito atascadillo, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué pasa? No, vamos a ver. Bueno, ya está, perdonad. Bueno, algunas ideas un poco, ¿no? De la inversión. Estamos hablando un poco siempre con foco de inversión de inversores privados o business angels en startups, ¿no? ¿Qué ideas hay que tener en cuenta, no? Bueno, pues yo diría lo primero lo financiero, ¿no? Un business angel es un inversor financiero, no es un inversor industrial, ¿no? Por ser un poco, bueno, sincero, diríamos que el momento en el que está en la notaría, ¿no? En el que hace una inversión de un capital C, lo que está pensando es cuántos años, cuánto tiempo, ese M, estaré, digamos, dentro de esa startup y cuánto valdrá esa participación que le dan en el momento de la salida, ¿no? Que será N veces C, ¿no? De forma que lo que tiene en la cabeza pues es de alguna manera cómo componer su rentabilidad, ¿no? De 1 más la TIR elevado a M igual a N veces, ¿no? N es lo que aparece a veces en la prensa, ¿no? Esto de decir, oye, este inversor o este venture ha salido por un multiplicador de tantas veces en esta startup en la que intervino, ¿no? Bueno, pues un poco, es decir, realmente lo que tiene en la cabeza es esto, ¿no? ¿Cuál será un poco la TIR, ¿no? De hecho, esa fórmula, si la desglosamos un poco, ¿no? Pues tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, pues fijaros, para tener una TIR de un 20% y salir en el año 5, ¿no? Si un inversor vende en el año 5 y quiere una inversión, una TIR de un 20%, tendría que multiplicar la inversión, ese N es 2,49. O al revés, si lo que hacemos es descomponer un poco, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es aquí ver el N, ¿no? Cuántas veces, ¿no? Y la TIR, pues de alguna manera, en qué año sale un inversor, vemos también un poco cuál es la TIR correspondiente, ¿no? Fijaros que salir en un por 2, por ejemplo, en el año 5, pues significa una TIR de un 15%, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera un poco desglosado para más múltiplos y para más años, ¿no? ¿Cuál es el desideratum normal que tiene un inversor cuando invierte en una startup? Como desideratum, ¿no? Porque luego ya veremos que la estadística dice que de cada 10 inversiones, en 8 simplemente cambia o pierde lo que invirtió y en 2
tiene que multiplicar por un multiplicador para que le salga una rentabilidad adecuada, ¿no? Esto es lo que dice la empírica, ¿no? El desideratum que tiene un inversor cuando invierte en una startup es hacer un por 10 en 5 años, ¿no? Digamos, como desideratum inicial, ¿no? Por tanto, hacer un por 10 en 5 años significaría tener una TIR del 58%, ¿no? Esto no lo hace por lo que os he dicho y que luego veremos un poco, ¿no? Segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que invertir en una startup, desde el punto de vista inversor, es una inversión de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo, ¿no? De hecho, ¿por qué? Pues porque los estudios nos afirman, ¿no? Es algo que estas estadísticas están de alguna manera probadas o realizadas por múltiples agentes, ¿no? Tan solo una de cada 10 empresas sigue funcionando pasados 3 años, ¿no? ¿Por qué? Pues es lógico, ¿no? Es cruel, es un poco una estadística cruel, pero una estadística, ahí vamos a decir, entendible, ¿no? Porque una startup es un proyecto de alto riesgo donde nada está probado, ¿no? No está probada la idea de negocio, no está probada el equipo, no está probada la ejecución. Luego, de alguna manera, el resultado final, tristemente, es que tan solo una de cada 10 empresas de estas de reciente creación sobreviven más allá de 3 años, ¿no? Bueno, esto significa, por tanto, para un business angel, un inversor, que lo que él invierte de forma directa en startup es una pequeña porción de su patrimonio, ¿no? Nuestra recomendación es que sea por debajo del 5% de sus disponibilidades líquidas, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene una inversión en startup? Pues que es ilíquida, ¿no? No hay un mercado secundario, ¿no? Uno puede comprar, no sé, un valor, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno puede comprar en este instante Telefónica, ¿no? Por hacer una broma, ¿no? Y en el instante siguiente volverla a vender, ¿no? Porque hay un mercado secundario, etcétera, ¿no? Cuando uno invierte en una startup, pues uno invierte, ¿no? Y por tanto tiene la parte alícuota correspondiente, pero es una inversión ilíquida. No hay hoy por hoy un mercado secundario, ¿no? Uno sale o vende cuando alguien entra, ¿no? Lo normal es que ahora veremos, ¿no? El proceso de inversión de una startup es un proceso ordenado y que, por tanto, para que alguien salga o venda, alguien tiene que entrar o comprar, ¿no? Y luego un tema también de alto riesgo es que normalmente cuando estamos hablando de un valor, vamos a decir, tradicional o convencional, incluso aunque se produzca una crisis de carácter sistémico o de riesgo sistémico, a un precio siempre aparece dinero, ¿no? Por hacer un poco una broma, ¿no? Cuando se produce la crisis de la bolsa, ¿no? El gran crack de la bolsa el año pasado con todo el tema del coronavirus, ¿no? A mediados de marzo, pues todas las cotizaciones se hunden, ¿no? Es un riesgo sistémico, ¿no? Derivado de la sistémico, ¿no? Que decimos, ¿no? Pero llega un momento en el que a un precio determinado todo eso cae, pum, hasta que en un momento a ese precio sí sale dinero, ¿no? En una startup no pasa eso, ¿no? Cuando una startup entra en crisis no hay soporte, ¿no? El valor final de una startup puede ser 0, ¿no? Prácticamente, con lo cual estoy hablando de riesgo, ¿no? Y luego lo que dije antes, ¿no? De cada 10 euros en los que invierte un inversor, la empírica nos dice, hay un libro muy interesante, un libro, se llama el libro Business Angels, de un profesor de la UPV, John Hoyos y María Saiz, yo soy el autor del prólogo, pero lo importante es el libro, que dice aproximadamente que de cada 10 euros invertidos, en 8 se pierden o se cambia dinero y tan solo en 2 hay que multiplicarlo por un multiplicador para que de alguna manera el global de tu cartera tenga sentido, ¿no? Fijaros que en 2 multiplicar por 10 significa ir a aquella ecuación, ¿no? Invertí 10, 1 más la TIR, imaginaos en 5 años, y en 2 lo multiplico por 10, 20. Eso da una TIR, como dijimos antes, pues no muy, bueno, del 15%, ¿no? Que está bien también, ahí va. Me he pasado ahora un poco, ¿no? Sí. Esto va un poquito largo. La tercera idea que le recomendamos a un inversor de inversión en startup tiene que ver con la diversificación, ¿no? Con la diversificación. Si estos son proyectos de riesgos, una idea que explicamos mucho en la academia tiene que ver con la diversificación, ¿no? Probablemente la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto esto que explicábamos en la academia, ¿no? El valor de la diversificación, ¿no? Con esta pandemia que estamos sufriendo y que esperamos todos, ¿no? que pase lo más rápidamente posible. ¿Y qué pasará? Seguro que pasará, ¿no? Que no sabemos es cuándo, ¿no? Si dentro de 2 meses, 3 o 5, ¿no? Pero estamos seguros que pasará, ¿no? Pues hay sectores que les ha ido muy mal, ¿no? Que les va mal en la pandemia, ¿no? Pues no sé, imaginemos todo lo que tiene que ver con retail, con restauración, etcétera, ¿no? Y hay sectores a los que les ha ido muy bien, ¿no? Pensar en, no sé, ¿no? En industrias relacionadas con EdTech, con plataformas, con Zunes, etcétera, etcétera, ¿no? Con incluso lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Aquí, ¿no? Probablemente en otro entorno hubiera sido el delivery de estación sería diferente, ¿no? A como lo estamos haciendo. Por tanto, la diversificación, que esto lo estudiábamos en la academia, probablemente el coronavirus lo ha puesto
de verdad, ¿no? Como digo, hay sectores en los que hoy en día les va muy bien, Hay sectores en los que no, pues desgraciadamente, ¿no? Okay. De hecho, esta es una transparencia de un estudio un poco de qué sectores o qué industrias podrían hoy en día considerarse estructuralmente positivas, estructuralmente negativas y coyunturalmente positivas o negativas, ¿no? Y ahí aparecen pues todo tipo, ¿no? Desde proyectos relacionados con e-commerce, desde proyectos relacionados con e-commerce food, desde proyectos relacionados con EdTech, con health, ¿no? De alguna manera, evidentemente siempre un poco a través de la tecnología. Bien, ¿cómo se financian las startups, ¿no? ¿O qué creemos, ¿no? en el tema de esto, ¿no? Bueno, lo que creemos es que la financiación de una startup y saber cuándo un inversor interviene es un proceso ordenado, ¿no? Aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Pensamos, ¿no? Pensamos que altera el producto, ¿no? Hay que seguir un proceso, ¿no? A nuestro entender hay que seguir un proceso, ¿no? Bueno, ¿dónde arranca todo el proceso? Pues el proceso arranca desde una idea de negocio, ¿no? Esto que llamamos aquí este punto negro, ¿no? Que le llamamos idea, ¿no? Idea de negocio, ¿no? Idea está asociada a cosas que explicamos en la academia, ¿no? Y explicamos también en la universidad, ¿no? Idea está asociada a tener un business plan, idea está asociada a tener un plan financiero, idea está asociada a tener un plan, ¿no? La verdad es que hoy en día tener un plan pues no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria, ¿no? Bueno, en ese plan financiero habremos estructurado el plan de inversiones, ¿no? ¿Qué necesitamos para arrancar nuestro negocio, ¿no? Una vez que hemos explicitado el plan de inversiones, de alguna manera aparece el plan de financiación, cómo lo vamos a financiar, ¿no? En esto lo que recomendamos a los emprendedores es que sean muy austeros, ¿no? Salvo que uno sea rico, ¿no? Y le sobren los recursos, ¿no? Que no suele ser en general, digamos, la situación de emprendedores, ¿no? Lo normal, pues hay que ser muy austeros en el plan de inversiones. ¿Qué necesito yo para arrancar mi negocio, ¿no? Y en esto ser muy autocrítico, ¿esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿No? Hace unos días estábamos precisamente con unos emprendedores, con 2 veterinarios, ¿no? Que tenían una clínica veterinaria, que además ya la habían empezado a lanzar, iba muy bien, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no? En España más de la mitad de las familias tienen, bueno, tenemos, yo tengo una perrita también, ¿no? Más del 50% de las familias en España tienen una mascota, ¿no? Y estaban pensando, pues de alguna manera, en ir a recoger a la mascota cuando le toque la revisión o le toca la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estaban pensando, en definitiva, decían en comprar, ¿no? una furgoneta, ¿no? Y, por tanto, cómo se iba a financiar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el típico ejemplo de decir, bueno, ¿comprar una furgoneta para qué? O sea, decir, ¿realmente es core de tu negocio el tener una furgoneta en propiedad? ¿No? No, simplemente eso es un medio para, ¿no? Tu negocio tiene que ver con la gestión de clientes, en este caso de mascotas, ¿no? Mascotas y sus dueños, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Por tanto, decir, oye, tiene que haber opciones de renting, de software as a service, de pago por uso, ¿no? Los negocios no van de tener activos, los negocios van de ganar dinero, bueno, si uno dice que necesita un activo, pues lo necesitará, pero hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Porque si uno dice que necesita un activo, alguien lo está financiando, o con recursos propios o con recursos ajenos, pero en definitiva explicamos perfectamente en la academia que con coste, ¿no? Luego, hay que ser muy austeros en el plan de inversiones, ¿no? Si ¿esto para qué lo necesito? ¿Esto para qué? ¿Necesito alquilar una oficina? ¿Para qué? A lo mejor puedes estar en un espacio de coworking, puedes estar en un espacio de coworking municipal. ¿Necesito esto en propiedad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Porque ese plan de inversiones, si es pequeño, luego pues vamos a ver cómo lo financia, plan de financiación, ¿no? Y la financiación es un poco lo que aparece aquí primero, ¿no? Esos 3 Fs, ¿no? Siendo realista, alejado un poco ahí de soflamas políticas, de políticos y, en fin, historias de estas, ¿no? Del plan de inversiones que hayamos dicho, la financiación está ligada al plan de inversiones, ¿no? Por tanto, la primera parte tiene que ser financiada con los fondos propios de los fundadores, aproximadamente un 50%. Y el resto, bueno, pues el resto hay instrumentos, ¿no? Hay que seguir un orden, ¿no? Primero deuda. Hay instrumentos de deuda en este país, ¿no? Menos de los que nos gustaría, más de los que se conocen a veces, ¿no? Pues digo, ENISA, etcétera, etcétera. Esto más o menos nos debe ayudar si nuestro plan de inversiones es 100, el 50% son recursos propios, el otro 50% a lo mejor hemos solicitado una operación en deuda.
Y esto nos debe servir para hasta el primer año o segundo año, en el que luego pues, podemos tener una entrada de un business angel, ¿no? Siempre que, de alguna manera, nuestro proyecto tenga unas métricas además reales, ¿no? No vanity metrics, como dicen los americanos, ¿no? Métricas, la mejor métrica de una empresa, de una startup, son las ventas y clientes, ¿no? Bien, bueno, pues este es un poco el proceso, ¿no? La entrada de un business angel. Luego ya a partir del tercer o cuarto año, cuando una empresa tiene ya resultado contable positivo, ya es más fácil acceder a financiación bancaria tradicional, ¿no? Los bancos nos vendrán a ver, ¿no? Los bancos necesitan dar inversión, ¿no? Y la verdad es que lo conozco bien. Y a lo mejor si la empresa va bien, pues aparecerán otros animales de más calibre que se parecen mucho a los business angels, pues son, digamos, animales que permiten una financiación mucho más potente, ¿no? Que llamamos de venture capital, ¿no? Y a lo mejor a futuro, bueno, pues una empresa sale a bolsa o es comprada por otra. Bueno, lo que está claro es que hoy todo el que es grande algún día fue pequeño. Desgraciadamente, hombre, no todo el que es pequeño cuando nace se vuelve grande, pero desde luego todo el que es hoy grande algún día fue pequeño, ¿no? Desde los ejemplos de, yo qué sé, ¿no? De internacionales de Google, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un empresón, pero hace 23 años, ¿no? Hasta incluso modelos españoles, ¿no? Modelos Privalias, modelos, modelos Cabify, que nos suenan un poco a todos, ¿no? Modelos que de alguna manera, pues hoy son grandes empresas, ¿no? Y que algún día, hace muy poco, hace 4, 5 o 6 años, han sido muy pequeñas, ¿ok? Bien, si queréis si queréis, para que no sea solo un monólogo por mi parte, ¿no? Si queréis algún tipo de interacción o de formato, un poco en estos minutos que nos quedan, ¿ok? Yo, en fin, digamos que como mi de formación académica os podría estar soltando un poco más de rollo, pero más rollo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es mejor algo más interactivo, ¿ok?